¿Va a funcionar? Ahora sí, hijos de puta, ahora sí. No me queda por mirar desde el primer minuto antes. Que si no, estaba yo en falso directo de mierda. Porque es una mierda esto del falso directo, de los cojones. Un problema que... Bueno. Pues ya está, vamos a continuar. A ver. Analiza la sangre de William Bishop en la mesa de trabajo. Averigua quién espía a Telma. Tenemos un mapa, ¿no? Averigua quién espía a Telma. Tenemos ahí cerca. Personaje. Voy a descubrir quién la espía, vale. Entonces, tener investigaciones. No, hay de investigar también, ¿eh? El doctor este, el doctor sonriente este, ¿cómo se llama el documento este? ¿Qué documento era? No sé si era doctor, sí, el doctor este, ¿no? Pues seremos nosotros el doctor Rey, ¿no? Rey, ¿verdad? Tenemos que salir de aquí. Está cerrado. Estamos en la planta de arriba. Es la planta de arriba. Es en la planta de arriba. En la planta de abajo. Tenemos que hablar con esa cara. O investigar en algún sitio. It's locked. Está cerrado. Por eso lo tenemos que investigar, a ver, salimos de aquí de la cabeza. Sí, es ahí. Entonces, tenemos un selector de estos personajes, inventario, coleccionables, investigaciones locales, menú de ciudadanos, misión principal. Analiza la sangre de William Bishop en la mesa de trabajo. En nuestra mesa de trabajo, imagino. Que el mensaje del doctor es guansera. Querido Jonathan, he pedido a la enfermera Crane que prepare un despacho para usted en la segunda planta. Por favor, disculpe la austera decoración. El hospital Pembroke, no precisamente el Ritz. Siento que tenga que conocer todo su despacho, conocer solo su despacho, pero debo descansar un poco antes de seguir con mi trabajo. Al fin y al cabo, soy más que un simple mortal. También he dado la orden de que lo dejen descansar. Y que el personal jamás encienda su habitación. Puedo dormir todo el día sin ser molestado, trabajar por la noche sin levantar ningún tipo de sospecha. Me temo que el lugar está un poco desorganizado, pero podría llevar a cabo experimentos a su ritmo. También
Observará la ventana abierta con un andamio que le permitirá entrar y salir del hospital sin ser visto. Eso es bueno. Puedo imaginar lo terriblemente novedoso y perturbador que resulta todo esto. Créanme, he estudiado lo suficiente a su especie como para comprender lo que estará pasando y sintiendo ahora mismo. Pero no se preocupe, haré todo lo que pueda en mi mano para ayudarlo con esta terrible experiencia. Sepa que no está solo en todo esto, me alegra haberlo conocido, pues corren tiempos difíciles para todos. Espero que vuestra futura colaboración produzca resultados increíbles. Bienvenido a Pembroke, estimado compañero, volveremos a hablar muy pronto. Te he dejado una copia de algunos de mis apuntes y descubrimientos sobre los Encoms durante los últimos años. Léalos si lo desea para obtener algo de información, siempre y cuando no utilice para aprovecharse de mí. La nota del documento. La nota del documento. Esta será la mesa de trabajo, ¿no? Para mejorar. Para analizar, vale, analizamos. Soy revitalizante diluido. Regenera 300 puntos de salud de distancia y 150 puntos de salud en 15 segundos. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. The flower's dying. It needs water. 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 Frasco de vidrio, tío. Artículo sobre Econs. Es una oportunidad poco común y que siempre obliga a poder aproximarse a un vampiro. Observar sus fascinantes rasgos físicos, psicológicos de una manera científica y nacional. Estas son algunas de las increíbles capacidades que he podido observar personalmente durante los últimos 10 años de entrevistas a vampiros, o Econ, como prefieren hacerse llamar. Velocidad sobrenatural, un vampiro puede poder moverse como un mortal en todo momento, pero un ojo bien entrenado podría prestar unos sentidos mucho más desarrollados, la capacidad de reacción mucho más rápida de cualquier mortal. Determinadas situaciones hará una sorpresa necesita de escapar. He visto a un vampiro desplazarse tan rápido que sin poder parecer que se diferenciase para reaparecer en otro lugar. El ojo humano no es capaz de seguir sus movimientos cuando actúan con tanta celeridad. Pero no se trata de ningún tipo de teletransporte de materialización. Tan solo es una velocidad sobrenatural. Para mí es como los atributos de los gatos, que les permite correr, esquivar y soltarlos más lejos, más rápido que nosotros. Soltarlos, por lo que están sujetos a limitaciones físicas. Mesmerismo. Es de obligar a los mortales a obedecerlo. Yo denomino a estos rasgos mesmerismo. Tampoco tiene que ver con la habilidad de los mortales para alterar y estar mental de un sujeto. Un vampiro puede obligar a un mortal y a su voluntad, incluso destruir su mente. Un vampiro al que entrevisté llegó a contarme que cuanto más se resiste al sujeto, más permanente resulta el daño. Como si el vampiro pudiese literalmente fracturar la psique de su víctima. Ese mismo vampiro me explicó que lleva tiempo llegar a dominar esa habilidad. Sí. El resultado podría variar en gran medida de un sujeto a otro. Implantar un recuerdo falso, borrar un borroso, las probabilidades son infinitas y aterradoras. Debido por la sangre, esta podría ser la más catastrófica de las capacidades de los vampiros, pues si no es la causa de un gran número de desgracias tanto para nosotros como para ellos. Los vampiros anhelan la sangre, deben emplear su voluntad para enfrentarse a sí mismos, de beber sin control cada gota de sangre que ven. Necesitan sangre para funcionar y para activar totalmente sus rasgos sobrenaturales. Un vampiro famélico puede estar muy débil, aunque no llegue a morir de hambre ni de sed. Este impulso a esa necesidad de sangre podría explicar la gran fascinación que existe entre ellos los vampiros. El vampiro me confesó en una ocasión que a veces lo que le pegaba la sangre pues es su olor y su atractivo, pero no debe ser demasiado fuerte. Cuando se concentra vampiros casi pueden llegar a ver la sangre a su alrededor.
esos cálidos cuerpos a través de los muros de un arma supuestamente limpia. Porque se me ha ido esto. Completamente limpia. A ver, fuera. Esos cálidos cuerpos a través de los muros es un arma supuestamente limpia. Ese mismo vampiro también me contó que pueden distinguir la sangre de un mortal sano, enferma, y en determinados casos pueden sentir incluso enfermedades, ropas u objetos infectados de la habitación. Si eso es cierto, podría tener las implicaciones, pues casi merece la pena creer. Interesante, ¿eh? Que cuando terminaste las enfermedades. A descansar está en la cama, vale, tenemos que descansar. Tenemos 250. Estas son 2000, no tenemos para empezar. La noche siguiente. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Turno de noche. Analiza la sangre en Bishop, pero el resultado es parcial. La muestra de sangre es mucho más inestable que la sangre humana. Manifiesta una mutación extendida. Por eso es distinto a lo que me ocurre a mí. Seguiré investigando. Tengo que recabar más pruebas de lo que está pasando. A mí me queda mucho tiempo, pero en Londres no. Para Londres no. La epidemia ha acabado con miles de personas y la ciudad está al borde del colapso. Empiezo a creer que todo lo que está pasando es encontrar alguna forma, pero no veo ningún patrón ni ninguna explicación plausible. De momento seguiré representando mi papel de médico e intentaré ayudar a los que me necesitan mientras continúo con mi búsqueda. Tiene la puerta. Oh, come on, baby, come on, babies. No tengo apenas materiales. Vámonos. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have some... A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Aquí no hay nada, la habitación está fuera de los límites. Esta habitación está fuera de los límites. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. Ya ven, muy bien. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse.
Vamos a la morgue ahora, ¿no? Esto no podremos abrirlo, ¿no? It's locked, all right. It's locked. It's locked, all right. It's locked. It's locked, all right. I cannot enter. Estoy aquí cada cierta vida. 28 años. Cae pacientes 30 quemaduras graves y está desfigurada a causa de una bomba durante la guerra. Aun cuando se le aplican sedantes más fuertes, el alma que parece mucho más dolor a causa de las heridas, como si las llamas siguiesen ardiendo bajo la piel. El reconocimiento de la estación cicatrizal no muestra signos de inflamación. Reacción en tumefacción. Las cicatrices están limpias. Debe tratarse de un caso de daño neurológico irreversible. El paciente se culpa a sí mismo de su desfiguración. Debe ser un caso de culpa del superviviente, el dolor fantasma que manifiesta como castigo por no morir junto a sus compañeros. No se zombie, parece medio zombie, ¿eh? Pista bloqueada. Círculo social. Terma Walk. Pero Terma es la que se cree que es una vampira, ¿no? Que se piensa que es una vampira. No es un vergüenza, ¿eh? Gracias, descubriendo pistas sobre... espérate. Tenemos que curar el agotamiento de este hombre, ¿eh? Tiene poder pequeño, bueno, está bien oficial, me gusta el oro y creo, ¿eh? Yes, Doctor? Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. That's all for now, Nurse Crane, thank you. Detrás del hospital está. Y vamos a investigar a ver qué hay algo por aquí. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed.
Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wood and nails, not flesh and bones. Pista requerida, no tenemos nada. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Hablo mucho con la gente, Captain completa. Queridos hijos, siento no haberos escrito antes, pero tan solo trasladar estas palabras al maldito papel me produce un dolor insoportable. No os preocupéis. Papá abandonará el hospital en cuanto los médicos curen el brazo. Pues estoy aquí. Mientras tanto, si necesitáis cualquier cosa, id a ver al señor Chadwick a la obra y decidle que sois hijos de Harvey Fick. ¿Se acordáis de Robert Chadwick? Ese hombre enorme con bigote al que ayudó a arreglar las puertas de la casa la primavera pasada. Id a verlo y pedidle unos chelines. No os pondrá ninguna pega. Siento no poder trabajar por el momento, ya que me inventaré algo para cuando salga de aquí. No os preocupéis, todo irá bien en cuanto papá recupere la fuerza del brazo. En cuanto los médicos me curen el brazo, yo... Este hombre sí. Detalles. No puede empezar un niño mientras siga con el brazo lesionado. Esto se ve nuestra sombra, ¿eh? Debería de verse nuestra sombra, ¿no? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Doctor Thoreau Strickland, creo que esto no es lo que estaban debatiendo con el tipo este. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories at first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time.
Cautivar. Él tiene 4 y nosotros tenemos uno de cautivar. Para sacarle más información, imagino, ¿no? Revisión médica. Esto tenemos una pista. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Información de Harvey Fiddick, más allá. Está. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Goodbye, Dr. Strickland. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Parece preocupado por su familia. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Sí, ya lo tenemos, Carrera de sangre de 1000 de experiencia. Pero, esto es por si queremos chuparle la vida, ¿no? Que tiene uno. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Círculo social. Ya lo teníamos todo completo de este señor,
Faltan todavía por descubrir 3 personas de este hospital. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ahora no teníamos. Ha dicho hay vampiros aquí en los. Escala de rádico, resistencia, ocultar. No me acuerdo cómo era. Pero esta vez no me acuerdo yo cómo era esto. Hostia, que no me acuerdo cómo era esto, ¿eh? Hostia, ¿dónde se ha guardado? A ver dónde se ha guardado. ¿Dónde se guardaba esto? No. Es que no me acuerdo cómo era. Hemos descubierto todo, este tiene ya tenemos una pista, perfecto. Ok. Vamos a mirar. Habilidad de vampiro, habilidad de vampiro. Tiene energía.
Fotografía de la cartera. Fotografía de una pareja sonriendo. En el reverso hay una frase: Milton y Pipa siempre juntos. Investigaciones locales. Hay una nueva investigación sobre ciudadanos. Investigaciones sobre ciudadanos. Aquí puede haber investigaciones sobre ciudadanos organizadas por distritos. Empezar la nueva misión ciudadano al rastrearlo al cuadrado. A continuación accede a su mapa para localizar el área de que debe ser explorada. Este es colega de esta, la doctora, la enfermera. Esto es el hospital, pero ahora sería por aquí. Vamos a explicar todo por aquí. Que tiene pantalla de carga. Frascos de vidrio, no más que encontrar frascos. Coño, esto es salir de la mierda esta. Pensaba que puede salir la puerta. Que me he enganchado con la pantalla de carga. Medio tonto.
Entra de nuevo. Perdona, no sé a qué donde yo quería entrar, ¿no? Es... Vale, encuentra ingredientes en antiguo la morgue, encuentra tártaro frenoso, encuentra química, hipoclorito de sodio. Vale, pues eso tenemos que encontrar. Planta baja, planta arriba. It's locked, all right. 5 chelines, 5 céntimos o 5 euros, que no sé lo que... Eran 5 céntimos. Siempre me voy a investigar esta planta. Un frasco de litro, me cago en la puta de frasco de litro. ¿Ves el inventario? Personaje nivel inventario es esto. Habilidad física, aumenta la salud y aumenta la energía. Inventario. Armas y modos. 21 frascos y 3 muestras de sangre líquida. Esta es la misma habitación. Esta es la de salida. Pues a la planta de arriba. A la planta de abajo no podemos ir, pues a la planta de arriba. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. Es de los sótanos, sotanosos y sotaneros. Pabilao. No puedo conocer las habilidades. It's locked. ¿Cómo eran las habilidades? ¿No? En pause y en... no me acuerdo. En controles. Vampiro. Habilidad de vampiro. R1 o R2. Bueno, L2 o R2, joder.
Balas. A buen marinero. ¿Este qué? Pitillera. No sé un dragón. It's locked, all right. Pero no hay esa puerta. Necesitamos la llave de esa puerta. Dentro de otro sitio. Pues habrá que ir a la zona de abajo. It's locked. Porque aquí no hay mucho más. Mira, no hay dinero. Vamos a seguir tirando para arriba. Muestra de concentrada al líquido. Así que sí, que hemos topado con el final de la zona de arriba. Vamos hacia abajo. No, coño, que aquí están las cosas diferentes. Mira, qué acredilla. Pues coño, no lo he visto. Si me he puesto ahí. Es bajo en esta planta para allá. En la puerta. ¿En esto? ¿Esta puerta está abierta? Me parece muy raro. Como he mirado muy mal. Balls of Mars. Ahí está, Fortifiers. rosa. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. No, que se había visto todo y me he dejado la mitad de las cosas de aquí. La mitad no, más de la mitad. Ahora sí podemos. Ya hemos visto. Espabila, que hemos visto ya. No estamos solos. Ahí me tira para la morgue. Escala rápido. Este nivel 6. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Hombre, con las habilidades, pero está perdido. Hay que abrir más niveles. Sin muerto. Tiene como una especie de no muerto y sin muerto. Tutorial lo hago porque es que no me puedo creer que no me acuerdo como... Es que no me sale lo de la habilidad. Tiene que estar aturdido, pero yo creo que tiene que estar aturdido. No hace falta que esté aturdido, llenarla.
Hacerle uno, coño. Ah, ya lo hice. Está abajo a la derecha, no lo estaba viendo. Hay otro más, ¿no? De hecho hay dos más. Nivel 6 y nivel 5. Pero oye, pero a ver. Vete para afuera. Hijo de puta, hijo de puta. Me va a costar un poco pillarle otra vez el... Tío, vamos allá. Y se sale. Espérate, hay más allá. Ya lo he visto. Más dinero. Por aquí no hay más. Está ahí al otro lado. Hay aquí más. Está allá al otro lado. Hay un tipo ahí. Espérate, porque está demasiado fresco para estar abandonado la morgue, ¿eh? Informe de defunción. Consulta de médico forense hospital Pembroke. Informe de investigación difunto Samuel Connor. Caucásico, varón 39. Dirección desconocido. Ocupación pescador. Muerte natural. Causa de la muerte: neumonía avanzada por consolidación pulmonar causada por un virus, gripe española. Auxiliares de análisis: doctor Conocan, tipes, enfermera de Baranagan, nombre de firma médico forense, doctor Conocan, prepares. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked. Cuchillo y listón usado. Has conseguido un nuevo tipo de arma para la mano de izquierda. Equipar y pulsa triángulo para obtener sangre directamente. Equiparla y mano izquierda. It's locked, all right. Perdona, la he hecho... No entiendo nada. Será para... Cuando atacas a los amigos, ¿no? Que me lo hago yo y me curo con mi propia sangre, no sé. No sé.
Me falta una cosa que está aquí enfrente. El hipoclorito de sodio. ¡Ay, jefe! ¡John Doe! Espérate, vamos a hacer una cosa. Tenemos pipa, ¿no? Mata. Hostia, ¿por qué poco, Se empieza bien, pero luego nos ha machacado. Es que la energía baja muy rápido. Deja sin energía. Esquivar es algo que nos quita mucha energía. Son como dos jefes, en realidad. En realidad, gastar las balas con este ahora, pensando que era el jefe ya. Estúpido soy, oh my godness, oh my godness. Oh my godness. ¿En serio? Oh my godness. Oh my god. ¿Qué haces gastando munición, idiota? Multiple abrasions, Mira, yo scarring recuerdo, on the claro. arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. Se que lo mataron intentando operarlo. He tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. El sinvergüenza este. El sinvergüenza este. Ay, la madre que lo parió.
It's locked. 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 Ahora sí, vamos. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Tentación de tomar sangre. Sangre fresca o caliente. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Dice que invocaba una especie de sombra, una cosa así, que también atacaba. Podemos subir, sí, pero tampoco, ¿no? Pero ahora sí. Tengo que necesitar para el agotado ese. Aparecieron muchos trofeos. Mejorar a arma nivel 2 del cuchillo listón corriente. Pues vayamos, no sé, de este lugar muy interesante. Emocionante. Tenemos un hijo de la gran puta. No. Estoy gastando munición para hacer ataque fuerte de controles. Ataque a la izquierda, ataque a la derecha. No. O sea, cuadrado para este ataque y otro disparo ahora. Se ve alguien correr ahí,
Quedan dos. Es que la energía es la única forma de chupar sangre gastando balas. Forma de aturdirlos. Pero una cosa, porque tengo este arma aquí, mano izquierda. Mi pregunta es, ¿por qué no puedo equiparme? Ahora sí. Ahora sí. Porque es de dos manos, vale, tengo que poner algo con una mano, que sería por ejemplo, los botes son por 65, estos son por 10. Ya entiendo. Vale, ya voy entendiendo, joder, ya, bien. Tan buena eso, que le hemos subido a más 2 y no hace tanto daño. Me da chupando sangre.
Ajá, perfecto. Ah, pues había que algún objeto, justo brillar. Vale, ya medicamentos. Yo veré quién espía, exacto. Cuando tenemos las llaves para abrir eso. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should Aquí nos tenemos que investigate. investigar. It's locked, all right. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Jadana. Now, I'm just Mr. Jadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you ¿Dónde mean? está morgue? You used Ah, to el be a médico que doctor. después le ha dado el tipo ese. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be ¿Sí que he useful. hecho la operación de echar mucha pulsera esa? A ver, ¿cuánto te piden? 15 chelines, ¿cuántos tenemos? Creo que no tengo mucho, ¿no? Me dice lo que yo tengo, a 78 tengo. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Una pista. No teme la muerte desde que sirvió como médico. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names.
We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. No podemos cautivarlo, hay información ahí, no es sano. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Está ahora mismo mejor que no se entera que estábamos en este estado. Goodbye, Mr. Chidana. Chadana, no, Chadana. Es un vergüenza. ¿Me dejas pasar? I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. La ciudad necesita su ayuda. Cada vida salvada por una atención sanitaria de calidad es una estocada en el corazón de la epidemia. Los voluntarios pueden determinar la posibilidad de éxito o fracaso. Pregunte en la oficina de nombramientos más cercana del Ministerio de Empleo y Servicio Nacional o escriba a 15 Kingways, Londres. It's locked, all right. No puedo entrar aquí de ninguna de las formas, claro. Tengan piedad, dependen de ustedes. Se necesitan enfermeras. Pregúntale a empresa más cercana de empleo. Carta arrugada. Amor mío, al fin he reunido todo el dinero que pedía el conductor de la ambulancia para llevarme al hospital. Ahora no te preocupes por nada, preocúpate solo de ponerte bien, ya me he encargado de todo. Les he preguntado a los vecinos y se he dicho que Hooks es un auténtico sinvergüenza, aunque podemos fiarnos de él. Pide más dinero, pero a cambio nos garantiza una cama. Siento haberme negado a pagar un principio, ahora le doy cuenta de lo importante que es que te pongas bien cuanto antes. Me han dicho que el hospital Pembroke es un buen lugar a pesar del comportamiento de ese Milton Hooks. Te prometo que todo va a salir bien. Iré a verte en tu cama limpia lo antes posible. Con cariño, Nicolás. Pobrecillo. Milton. Milton. No sé quién es, pero tenemos información. La reputación de Milton es mediocre entre sus compañeros. Milton extorsiona a alguno de los pacientes del Pembroke. Este es un médico, ¿no? Espérate. Estoy atrás que es. Son desconocidos. I will not let you down, my boy. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor.
When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Investiga las acciones del ciudadano. Enfermedades. Enfermedades empeoran la calidad de la sangre de un ciudadano. Usa la medicina adecuada para curarlos. Habla con el paciente de la habitación que hay detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. Una rata en el hospital. Actualización de la misión. Habla con Edward Swansea. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Goodbye, Dr. Strickland. Tentación de sangre. No olvides que un ciudadano te proporcionará un impulso masivo de experiencia. Ciudadanos con nivel igual o inferior a tu nivel de cautivar, elige sabiamente. Joder, pero yo no quiero de momento matar a nadie. Descansa para evolucionar, no quiero... Se me han abierto las puertas aquí, no está. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Vaya Mortimer nombre. Goswick. Cautivar. Enfermedades. Pulsa R1 para comprobar el Do you estado need de any salud. help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Ah, ya tenemos edad. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Podemos gastar en este tiempo. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather... I'll let you get some rest, then. Don't waste your Good time evening, with me. madam. Can I help you? It's my son. Joder, de repente Sir. esta tipa, ¿eh? I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help you, son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Tengo que cautivar ya, ¿eh? What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Beatriz. Cuestiona la eficiencia del hospital. Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start.
And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Barata. ¿Le cobró? She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Exacto, ¿eh? Tenemos pistas de esta tipa, ¿eh? Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening, sir. ¿Qué haces hablando contigo? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Why did here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. I have to go now, sir. But Good evening, sir. Doctor. Oscura este tipo, abrigo tiene esperanza, habla con Evo de Swansea. I cannot enter. ¿Cómo lo conoces sin vergüenza? Ay, aquí no, ahí atrás. Please, Jonathan, come in. Come in, baby. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Palabras me consuelan. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling.
And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Do you need something, Jonathan? I have just a few... Then ask away. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skull, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skulls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Son vampiros. We'll see each other again soon, No llegan a ser vampiros, son. O sea, como que no son, llegan a serlo, entonces son como una especie de. Eso que hay atrás. Como una especie de. Seres inferiores. Carta de aviso. Hospital Pembroke, estimado doctor Vansea. Informarle de más siniestras dudas en torno al caso del doctor Timoteo Stingler y Harvey Fidick. El señor Fidick ha sido hospitalizado tras un accidente laboral. Podría perder para siempre la movilidad del brazo si no recibe tratamiento adecuado. El doctor Strickland asegura que un procedimiento quirúrgico podría salvar por completo el brazo del hombre, pero estoy seguro de que también podría limitar su funcionalidad drásticamente si surge alguna complicación. Nuestro joven compañero es un cirujano audaz y osado, que puede llegar a ser un gran profesional en el tiempo, pero de momento carece de las habilidades necesarias para llevar a cabo un procedimiento tan tan arriesgado. ¿Acaso hace falta recordar los errores que ha cometido en el pasado? Dado que el doctor Strickland se niega a escucharme, le aconsejo encarecidamente que haya prohibido llevar a cabo un experimento así de peligroso. Están fueron cuestionados en el pasado. Madre mía. Qué póstrico limpio ese tío, Especies excepcionales de vampiros. Como estudioso y exegeta de escritos ancestrales, jamás dejaré de insistir en la importancia de tener en cuenta las leyendas, el folclore ancestral a la hora de buscar pistas sobre secretos ocultos o perdidos. Suele cometerse el error de tomar que sabemos como una verdad establecida y utilizarlo como descartar cualquier material contradictorio. Por ejemplo, debemos considerar posible la existencia de especies de vampiros desconocidas y la necesidad de replantearnos lo que aceptamos como la verdad absoluta sobre los distintos tipos de inmortales basada en lo que sabemos y en el compilado hasta el momento. ¿Durante cuántos siglos asumimos que vampiro era el término vulgar de lo que habíamos aprendido a llamar icon? Hasta el día en cuanto los exploradores de la hermandad hallaron en Siberia la prueba de que los Vulguts eran una especie de limpina de vampiro. Siempre habíamos vinculado estas criaturas al nombre del lobo mitológico. Ahora conocemos la verdad. ¿Qué hay del resto? ¿Qué pasa con Rasasa de mi tierra natal y el Jiangxi chino o el Plunchen del sur de Chile? Si ni siquiera abandonar la preciosa Gran Bretaña, ¿qué hay de las historias sobre las mujeres con apariencia de murciélago sobrevolando la iglesia de St. James en Lut? ¿Qué hay de la criatura tan solo identificada como desastre por algunos testimonios
borrosos que intentó destruir Londres en 1666, al propagar una plaga por toda la ciudad, que hay del Nimrod, la figura mitológica del vampiro cazador incansable que a veces descrito por los antiguos econs británicos como un cazador legendario que solo se alimenta de la sangre de sus presas, así que podía pasar desapercibido por tanto entre mortales como inmortales. Ya os digo, hermanos míos, que nunca podemos estar del todo seguros de lo que encontremos. Ojalá podamos olvidar durante unos minutos todo lo que supuestamente sabemos. De Desvelando la noche de User Tambe, primado de San Paulo. Este es el que guarda la morgue. Rasek Chadana. Estimado doctor Swansea, estaré encantado de administrar la morgue temporal tan pronto como abra. Como ya dije, fui médico durante la guerra y será un placer volver a servir a mi país. Sois consciente de que es muy diferente atender a pacientes vivos que a muertos, pero creo que es importante recibir y brindar la mejor atención a nuestros difuntos también. Le garantizo que me esforzaré al máximo en el desempeño de mi nueva función. Respecto a la cuestión de mi título, realmente no puedo ofrecerle más que no valioso que mi palabra. Lo único que puedo hacer es prometerle que el regimiento me nombró médico durante la guerra y salvé muchas vidas. Si mi palabra es suficiente, puede ponerse en contacto con la administración militar para verificar mi experiencia y mis habilidades. Esos confirmarán que, aun sin haber realizado estudios médicos, la guerra me enseñó que soy un auténtico profesional que debe saber. Lentamente regresado al antiguo médico. Bueno, debería de ser en ese momento médico. Era que fue nombrado médico por error durante la guerra, o sea, pero no era no fue médico. Dijeron que hiciese tratamientos médicos tal, se dio bien, pero en realidad no tiene título médico. Marinero de agua dulce. Marinero de agua dulce. ¿Tienes información pendejo por ahí? No tienes información de pendejo. Un gran pendejo, la verdad. Es un documento, un buen documento. Sin documentos no hay paraíso. It's locked, all right. It's locked, all right. Este tendrá que poner marca de moneda. ¿Puedo marcar esto aquí? Que justamente donde estoy, aquí marca como dice monedas. Y están aquí metidas las monedas, imagino. It's locked. It's locked. Is it locked? Is it locked? Is it locked? Ah, no, claro, hay que marcar en esa... Ah, en esa zona hay que investigar. Vamos primero a dormir y luego ya investigamos eso mañana, ¿no? La siguiente. Tratamiento para la anemia.
Esto en realidad no es que... Ah, pero sin absorbe sangre. Ese es bueno. Una buena combinación, ¿eh? Espérate un momento, espérate, que este cosa que brillara o es una imaginación mía. Una imaginación mía. Coagulación. No. A ver, autofagia. Nivel requerido 6. No hemos llegado por el nivel 6. Nivel 8. Ya somos nivel 8, confirmamos. Eventos importantes del distrito. Todas las noches las consecuencias de tus acciones mejorarán o empeorarán el estado de salud del distrito. Nivel puede verse reducido a causa de las enfermedades de los ciudadanos. Eventos importantes. Cuanta más vidas arrebates, peor sea el nivel de salud del distrito. Y si el estado de salud del distrito se encuentra por debajo del nivel crítico, se sumirá el caos. Tú decides el destino. Bueno, están saneado. Crítico, grave, estable, sano, saneado. ¿Puedo localizar a este tío? Si le curamos la cosa va a estar bien. Este casi que nos dio la opción de comérnoslo, pero no lo comimos.
es eso? Esa musiquilla ahí de fondo, ¿no? Es un poco perturbadora. It's locked. Es el locked. Objetivo equivocado. Averigua quién espía a Thelma. Entonces, esta se relaciona con estos dos. Este se relaciona con este con este. Es alguien que no conocemos. Averigua quién espía a Thelma. Tenemos que llegar a la calle. Es esta Thelma, ¿no? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doc. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension. La Dr. vampira Reed. esta, que se cree vampira. I'll leave you. A mi izquierda, por aquí. Por aquí hay que investigar eso, ¿no? Al buen marinero, al buen marinero. Estamos donde yo creo que debemos de estar aquí, a investigar. Did you hear me? Me voy, ¿qué quieres que haga? Stay away. ¿Puedo hablar con vosotros? Go back home. There's one of them. Sí, queréis que os peguen. Pues eso es lo que queríais, pues eso es lo que habéis tenido, sinvergüenzas. Vamos, ese no es mi problema, ¿eh? Vaya, hombre, no me jodas. ¿Tienes las puertas abiertas? Misión de vigilancia. A lo mejor no estaba tan loca esta tía, ¿eh? De puesto de mando de guardia de Prigwell. Asunto: actividad vampírica, hospital, vigilar, investigar. Hace 3 días uno de nuestros nuevos reclutas escuchó rumores sobre la presencia de un vampiro hembra en el hospital de Prigwell. O sea, eso gilipollas. Lo único que sabemos es su nombre de Pilatelma. Nuestra misión es investigar con discreción y observar cualquier actividad sospechosa que relata de susodicha a chupar sangre. Y en el supuesto comunicársenoslo de inmediato. Nosotros decidiremos cómo proceder. Gente sospecha que Telma es un vampiro de verdad. Qué flipados. No quería matarlos, pero bueno, ellos han buscado su ruina. Me gustaría encontrar al tipo ese. Estaba cerca del hospital, ¿eh?
Únete a las filas británicas y defiende el frente como un valiente. País y tu rey te necesitan. Ciudadano en peligro, evento, investigación, evento, mercader, escondite, marcador, escuchar a escondidas, joder, no tenemos. No sé dónde se encuentra el tipo este, vamos a rodear todo el hospital a ver si tenemos. Que quiero curarle su cansancio y su agotamiento. Convocatoria pública. ¿Cómo prevenir la gripe española? Tápense la boca con un... sí, esto lo he leído otra vez. ¿Qué quiero, cabrón? Eso aguanta mucho. No es returbir con balas. Baja máxima de vida, pero no sé si era como atacando. Coño. Es que solo se aturde con lo otro, ¿no? Qué asco de personajes. Batalla de carga tan horrorosas que hay en esta vida. ¿Qué haces? Se queda medio pillado. ¿Cuándo le he puesto de mando al alcalde de la guardia de... vale, para seguir investigando. Pero vamos a primero al hospital. Mira por el otro lado. Ah, eres tú, mira, ahí está. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Se ha convertido en vampiro, este se ha convertido en vampiro. Boss cut me good. Este se ha convertido en vampiro. Determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls.
Se ha convertido en What did he vampiro. want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. Clay había asesinado al hermano del hombre que intentó matarle. O sea, me asesinó. Pues esto es un monstruo. You're a monster, Mr. Cox. An ungrateful and disgusting man. I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Tenías que haberle comido las por ser buenos, tío. Eres uno de los cabrones. Este habría que cautivarle de verdad. No puedo cautivar, igual puedo cautivar, tío. Somos uno a uno. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. As long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton, I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crow. Un coxino, ¿eh? Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Deberíamos de tener los 4 para poder curarle. Atrás. Have you heard of any underhand dealing? Blackmail? That's not my style. Too... Así cautivar. Matamos a este hijo de perra. Nos va a perjudicarte, pero es un hijo de perra. Hey, Doc. You're lucky to be alive, Mr. Vamos a Cox. curarle. No es I el hope you're cabrón, ¿eh? starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Hemos curado, recuperado esto. I'll leave you for now, Mr. Cox. Hey, Doc. ¿Hay alguna más? ¿Alguna pregunta más? Sí, cuanto más cree que puede eludir la justicia? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. The police may be slow, but they will find you eventually. Well, how come you didn't turn me in then? Nah, Doc.
I figure you have something to hide so you can't ask the coppers for help. No, pista perdida, no, cabrón. No. Se pueden perder, que la sangre de los ciudadanos se ve afectada por la medida las pistas que haya descubierto antes de sentenciarlos. No, tío, me he fallado. How long do you think you can escape? I know this. The police may be... Well, how come you... Hemos fallado. I'll No sé si podían fallar las investigaciones de la gente. Las pistas. I cannot enter. Esto me parece muy rápido. It's locked. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the... Muy cara de Dr. asco nos ha Swansea puesto. has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Enemigo invisible. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant. Most of them. It would be inappropriate for me to speak. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Tippett. Cork está estudiando y se niega a dejar, ¿no? Sí, Corcan se está excediendo y se niega a dejar de trabajar. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. Tippett la halaga. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. A negligencia de Tippett. Tell me what Dr. Tippett did.
I know his mistake De que está en la caused a morgue, ¿sí? patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to... Según Corcoran, Tippett está mucho más cualificada que cualquier enfermera. Gingrid ha encubierto el error médico de Corcoran Tippett. Interesante. Dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? To clear Dr. Tippett's name must be the decision of Dr. Swansea. You can't take matters into your own hands. I respect Dr. Swansea's authority and management, but he's no idea what happens here on a daily basis. I did what I had to do. Más dura será que investigación actualizada. Goodbye, nurse. Call me if you... Interesante. Interesante. Interesante, qué interesante. Está doctor en Guansangrea este. Ah, la benefactora del Flu hospital. took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Ah, es la otra, ya sé quién es, ya sé quién Dr. es. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Sí, exacto, Indeed. sí. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Juan, le gusta los vampiros. Siento que me está engañando. It seems I'm the butt of a joke, or pigeon of a con. Dr. Swansea might have told me who I was going to meet. I know you're a man of action, Doctor, but take a moment to contemplate the terrain. In this war, discretion is both weapon and shield. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. I gather you have found an arrangement satisfying both ethical and corporal concerns. I was brought up not to snigger at my own jokes, Dr. Reed. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy.
I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Un paciente o su familia. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? We both are afflicted with a thirst for blood, Lady Ashbury. That is our nature. By vocation, we also have a reason to visit the hospital. Logic dictates. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Habla con Harry, está en el hospital. Pero no, vamos primero a hacer lo de esto que es. Vamos a poner la marca. No voy a poner la marca, está ahí en el. With the chapel. Puto cabrón. ¿Pero cómo le hago? No entiendo. ¿La del L1 qué es? ¿Cómo se ejecuta la acción del L1? Me matan por eso. Ah, es L2, L2. Vamos, pantalla de carga amorosa. Esa pantalla de carga amorosa.
¿En serio? O sea, la instagasto y me instamata. Ese tío tiene... Ah, me sigue pegando. ¿Qué nivel 2, tío? Tiene mucho más nivel que yo. Me dobla, no. Me triplica el... No sé, son 16 y 18, sí me dobla. El 8 y el 18, sí, me dobla el nivel. Prácticamente. Pantalla de carga de 4500 años. Porque esta misión todavía no es para mí, ¿eh? Esta misión no podemos hacerlo todavía. Bueno, pero va a ser... Momento de ir dejando ya por aquí. Es que esa zona es más chunga. Más alto. ¿Cómo aturdir? ¿Cómo se aturde, tío? ¿Cómo se aturdía? El tipo de arma que tengo no puedo aturdir. Ahora sí, eso es. Había que aturdirle.
¿En serio? ¿En serio? Me lo trabajo al 1.000.000% y el desarrollador dice no me da la gana. Vamos a intentarla si la matamos ahora. ¿En serio, prostituta barata? Hijo de puta. Y claro, a la que microfallas te maximatan. Porque aquí tengo que hacer muy bien. Estamos en un puntito. Hay que subir de nivel el arma este. Porque el otro arma, bien, pero es que no podemos combinar una con la otra. Un poco una mierda. Porque claro, estas de 2 manos, ¿no? Es de una mano. No son de 2 manos, ataca 2 manos. Sí, no podemos tener. Vamos a intentarlo, pero yendo directamente a donde. Ignorando ese de Best turn around if I were you. I said stay away, sir. No me dicen nada. ¿En serio? O sea, que hagas lo que hagas, te van a matar.
Pues la idea de dar el último golpe, y el último golpe ha sido... Te mato yo. No te ataco, tú me atacas y es como te atacas a ti mismo. Ha sido súper gracioso, la verdad. Vamos a dejarlo ya. Hay que ir a la historia principal, vamos a centrarnos en la historia, subir el personaje de nivel y cuando eso pues ya hacemos el resto de niveles.